Para hoy entonces, básicamente lo que tenemos es, primero, hacer una revisión conceptual de las tres corrientes pedagógicas más importantes, pero no tanto teorizar sobre las corrientes pedagógicas, que seguramente ustedes ya lo han hecho en los cursos que han tenido en la maestría, sino entender las relaciones entre esas propuestas, esos fundamentos, esos lineamientos de las corrientes pedagógicas y lo que nos compete aquí, que es el trabajo del diseñador curricular. Es decir, cómo tenemos que tener en cuenta estos lineamientos cuando estamos trabajando desde una perspectiva de diseño curricular. Una vez que hagamos esta revisión del cuadro comparado que ustedes debieron elaborar, pues abrimos un espacio para dudas y preguntas respecto del trabajo de diseño que ustedes están realizando y que debe ser entregado hoy al finalizar la noche, a medianoche, para asignar mañana los pares y empezar ese trabajo de revisión entre pares. Entonces, ese es básicamente el trabajo que tendríamos para hoy. Doy entonces aquí la palabra, les concedo la palabra a quien quiera presentarnos el cuadro. Pueden ser uno o dos de los participantes hoy conectados que nos presenten su cuadro y que revisemos a partir de ese cuadro los elementos conceptuales que ustedes han encontrado. Entonces, ¿quién quiere compartirnos su cuadro? Adelante, Cirle. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Pues ya puedes proyectar porque tienes permiso. Listo, denme un segundito. Miro a ver si la cámara me funciona. Y ya comparto la pantalla. Regálame un segundo. Comparto. Listo, profe. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya está, ya, ahora sí. Bueno, mi grupo está compuesto por Laura, por Jimena y pues yo. Nosotros aquí en el apartado está el trabajo que hizo cada uno y este ya es el cuadro comparativo como tal. Bueno, te voy a hacer una propuesta. Vamos a leerlo horizontalmente. Es decir, tomamos cada uno de los ejes o preguntas y lo miramos para las tres corrientes pedagógicas. ¿Listo? Paramos y discutimos sobre ese eje. Y luego vamos al siguiente eje después de que ya entre todos pues lo hayamos revisado y estemos de acuerdo o en desacuerdo con algunas cosas y pues las complementamos. Entonces, adelante. Entonces, tenemos primero la pregunta que es ¿cómo ocurre el aprendizaje? Desde el conductismo tenemos que el aprendizaje se refleja en términos de estímulo y respuesta y esas respuestas se mantienen a través del refuerzo, que es como el fundamento del conductismo. El aprendizaje se basa en conseguir un objetivo, pero no se tienen en cuenta los procesos mentales. En el conductismo, la evaluación es sumativa y mide si el estudiante alcanza el objetivo predeterminado por parte del docente, y el docente es el centro del proceso de enseñanza, ya que es quien tiene el dominio de los contenidos y le ofrece al alumno una gran cantidad de información previamente seleccionada en un currículo. Esos son como los elementos que sacamos de cómo ocurre el aprendizaje dentro del conductismo. En el cognitivismo tenemos que el aprendizaje se concibe como un proceso mental que resulta de la interacción entre la nueva información y el sujeto. Es decir, que más allá de simplemente ser el profesor quien transmite, pues hay una interacción entre las dos partes que se presentan ahí en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante toma un papel más activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un proceso mediante el cual el estudiante organiza la información,
se recurre a la memoria y la utiliza de acuerdo a las necesidades de diferentes contextos. Es decir, es importante, pero también se aplica eso que el estudiante tiene memorizado, por decirlo de alguna manera, por medio de procesos mentales complejos. Y el aprendizaje no solo se produce haciendo, sino que también se produce observando las conductas de otras personas y las consecuencias de esas conductas que se tienen. En cuanto al constructivismo, tenemos que el aprendizaje se construye a partir de experiencias e interacciones individuales, y de las experiencias pueden derivarse muchos significados, que es lo que lo hace mucho más enriquecedor el proceso. El aprendizaje es la interpretación del mundo y sus interacciones de acuerdo a las experiencias que se tengan, tanto de la situación como las experiencias previas. Aquí es importante resaltar que no solamente se parte de la propuesta que tiene el docente, sino que se toman en cuenta como los saberes previos que tiene el estudiante, las experiencias previas, para a partir de allí empezar a construir un nuevo significado, un nuevo conocimiento. Las actividades de aprendizaje son con enfoque social, lo cual promueve fuentes de comunicación para el aprendizaje significativo a través del lenguaje oral y escrito y el trabajo colaborativo, que en el constructivismo es esencial. Las actividades diseñadas van dirigidas al desarrollo de habilidades, sobre todo de orden superior. Y el estudiante es quien debe lograr hacer la transferencia de lo teórico hacia los ámbitos prácticos, situados en contextos reales. Aquí se utiliza mucho la práctica, las experiencias, lo que son los análisis de casos, los estudios. Esa es como esta parte en cuanto a cómo ocurre el aprendizaje. Muy bien. Entonces, aquí está la propuesta del grupo respecto de cómo ocurre o cómo se explica desde estos paradigmas o desde estas corrientes pedagógicas cómo ocurre el proceso de aprendizaje. Bien, ¿hay preguntas, dudas, inquietudes? ¿Alguien escribió algo distinto o está en desacuerdo con algo de lo que aquí está escrito? No, profesor. Muy bien, entonces vamos a hacer una revisión muy rápida que seguramente ustedes ya conocen. Recuerden que el conductismo tuvo su auge y fue muy usado, bueno, sigue siendo usado, pero fue la teoría que se utilizó a comienzos del siglo pasado. Es decir, empezamos en 1900 a partir de todas las investigaciones conductistas, desde la psicología conductista, eso tuvo una influencia muy grande en los procesos pedagógicos de comienzos del siglo pasado. Y así se mantuvo vigente, sigue siendo vigente, pero se mantuvo con mucha fuerza hasta mediados del siglo pasado, cuando aparece en las teorías de la información y aparece una corriente pedagógica que hablaba más de el aprendizaje no como un cambio en la conducta de los estudiantes, porque realmente el conductismo lo que dice es que el aprendizaje es un cambio en la conducta, ¿sí? El aprendizaje fundamentalmente trabaja a partir de cambios en la conducta de los estudiantes. Mientras que esta teoría lo que dice es que el aprendizaje es un proceso mental y está basado en la teoría de la información, en donde hay un elemento muy importante de esta teoría cognitivista y es ese procesamiento de la información. La información se codifica, la información se organiza y la información se registra en la memoria. Entonces, es importante que entendamos la diferencia entre conductismo y cognitivismo. Cuando yo trabajo desde la perspectiva cognitivista, estoy asumiendo que el aprendizaje se explica por un proceso mental del estudiante en ese sentido. Codificar, interpretar y codificar, ¿sí? Organizar y luego almacenar y establecer los mecanismos de recuperación de la información en la memoria. Miren que el conductismo para nada habla de la memoria. En el cognitivismo aparece la memoria.
Y luego, el cognitivismo o las teorías cognitivistas o algunos cognitivistas ya hacia la década de finales de los 70, comienzos de los 80, empezaron a trabajar una postura más constructivista, que retoma muchos de los elementos del cognitivismo, pero el constructivismo lo que nos dice fundamentalmente es que quien construye el conocimiento es el estudiante, es el aprendiz, a partir de la información que le llega, pero filtrada por sus estructuras previamente almacenadas en su cerebro. El constructivismo, entonces, lo que nos dice fundamentalmente es que yo aprendo, pero mi mente filtra lo que voy a aprender. De tal manera que ese aprendizaje que yo estoy haciendo va a estar determinado por las experiencias previas, por los saberes previos, por lo que ya sé o por lo que no sé. Y en ese sentido habrán cosas que no puedo aprender porque no tengo un sustrato o unas bases que me permitan aprender. También el constructivismo nos dice que ese proceso de aprendizaje es mediado socialmente. Y esa hay una diferencia muy grande entonces con el cognitivismo. Miren que si uno lo piensa de esta manera, tanto el conductismo como el cognitivismo son objetivistas. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento es dado desde afuera y es adquirido o apropiado por la persona, pero no media nada o no lo filtra nada. Es decir, es objetivado desde afuera. Mientras que el constructivismo dice que es subjetivista, porque depende de los saberes previos y de los conocimientos que se tienen para poder interpretar, conectar y relacionar la información que llega. Entonces, es importante entender estas diferencias fundamentales que uno podría seguir enunciando. Hay más diferencias entre estas teorías, pero digamos que con estos puntos que nos resalta la compañera, pues encontramos básicamente algunos elementos que nos permiten empezar a pensar, bueno, y entonces cuando yo voy a diseñar mi experiencia de aprendizaje, la diseño desde la perspectiva conductista, cognitivista o constructivista. No sé si ustedes se han preguntado eso. Cuando están diseñando su experiencia, ustedes se preguntan, venga, yo soy constructivista y esta experiencia que yo estoy haciendo de verdad es constructivista o es más conductista o es cognitivista. La mayoría de las veces no hacemos esa relación. Nos decimos y nos autocalificamos de cualquiera de las teorías de cognitivistas o de constructivistas, pero en el ejercicio de diseño de la experiencia no somos tan conscientes de lo que estamos haciendo de acuerdo con los principios que nos establece cada uno de estos paradigmas. Entonces, es importante esta diferenciación de cómo entendemos o explicamos el aprendizaje. No necesariamente así ocurre, es cómo se explica. Seguramente estamos muy cerca de poder llegar a una teoría más cierta de cómo ocurre el aprendizaje a partir de toda la investigación que se está haciendo en este momento, que están haciendo los científicos o los neurocientíficos para explicar cómo opera el cerebro. Cuando sepamos exactamente cómo es que funciona el cerebro, pues seguramente se reevaluarán muchas de estas teorías, pero mientras no tengamos, ¿sí?, información cierta y confiable de qué es lo que pasa en nuestro cerebro, pues estas teorías son una aproximación para explicar cómo aprendemos. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta, Shirley, o al siguiente eje de reflexión. El siguiente eje es, ¿cuáles de los principios de esta teoría son aplicables al diseño curricular? Ah, perdón, ¿qué tipo de aprendizaje? Ajá, se explican mejor por esa posición. En el conductismo, prescribe estrategias que sean más útiles para construir y reforzar asociaciones, estímulo-respuesta. Por ejemplo, el uso de pistas o indicios instruccionales. El ambiente juega un papel importante dentro de la creación de los estímulos y respuestas, ya que se debe acomodar correctamente para que se logren las respuestas deseadas, es decir, que se orienta
serie como de instrucciones. Los aprendizajes de asociaciones, esquemas, flujogramas y algoritmos condicionados por situaciones. También se trabaja lo que es recordar hechos o generalizaciones, definición y ilustración de conceptos, asociaciones, es decir, dar explicaciones que sirven para ejemplificar el contenido, encadenamiento, relacionar automáticamente un procedimiento especificado por norma. En cuanto al cognitivismo, utiliza dos técnicas, que son la simplificación y la estandarización, lo cual implica que el conocimiento es analizado, desglosado y simplificado y posteriormente es acomodado en la estructura cognitiva del estudiante. El aprendizaje es organizado, es segmentado y es dosificado. Cuando hablamos de estandarización, se elimina el contenido no pertinente, se le da prioridad a lo que es importante y necesario para el estudiante y ese se dosifica de manera tal que el estudiante lo pueda aprovechar. Los aprendizajes son complejos, se desarrolla el razonamiento, la solución de problemas y el procesamiento de información. Y la intención es comunicar o transferir conocimientos a los estudiantes en una forma más eficiente y efectiva posible. En el constructivismo se describen 3 etapas de la adquisición del conocimiento. La parte introductoria, el avanzado y el experto. El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprenderlas, que es la diferencia con el resto, porque el profesor es quien las, digamos que las impone. En el constructivismo el estudiante las propone y decide interesarse por ellas, estudiarlas, aprenderlas. El aprendizaje contribuye a la formación de un estudiante experto, el cual se basa en conocimientos previos para integrarlo y resolver problemas complejos. Digamos que parte de una situación, problema, donde el estudiante va a tomar unos saberes que tiene, los va a relacionar con la situación y va a empezar un proceso de construcción, de análisis para poder finalmente adquirir un aprendizaje o desarrollar un aprendizaje significativo y que va a poder aplicar en diferentes contextos. Ambientes de aprendizaje pensados en las necesidades de los estudiantes. El aprendizaje está ligado al contenido, sí, pero este está relacionado con un contexto de aprendizaje, una experiencia, un ambiente de aprendizaje. La enseñanza de habilidades para desarrollar un conocimiento avanzado es fundamental el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias en el constructivismo. Poner en uso constantemente lo que se aprende para que se mantenga activo ese aprendizaje que se obtuvo. O sea, no simplemente es como estudiar para el examen, como sucede muchas veces con los estudiantes, lo resolvió y ya a los 8 días pues no recuerda nada. Aquí es ponerlo en uso en situaciones reales para que el aprendizaje pues permanezca. Y volver sobre el contenido en distintos momentos, pero sobre contextos reestructurados, es decir, por ejemplo, el contexto familia, el contexto barrio, el contexto no sé, social, el contexto político global, para que poco a poco pues, el estudiante pueda comprender y desarrollar habilidades. Puede ser el mismo contenido, pero llevado a diferentes escenarios, con propósitos diferentes y desde diferentes perspectivas conceptuales. Muy bien, entonces hay preguntas, sugerencias, inquietudes, diferencias. Sí, Betty. Yo de pronto sí tengo una diferencia. Cuando se habla que en el conductismo se manejan esquemas, flujogramas y algoritmos, esos, digamos, esas estrategias están más asociadas al cognitivismo, ¿sí? Aunque en el conductismo se pueden utilizar, pero realmente se asocian mucho más en lo que yo conozco y en lo que he leído al cognitivismo, ¿sí? Y de pronto cuando uno habla qué tipo de aprendizaje lo explican mejor, digamos que en el constructivismo hay un fuerte, de acuerdo a la lectura, un fuerte enfoque a que son aquellos tipos de aprendizaje donde los conocimientos no son, ahí lo hablan como dominios del conocimiento, yo lo interpreto como donde tú no tienes tan estandarizado lo que tienes que enseñar, donde puede estar mucho más amplio y donde tienes que llegar a conclusiones. Entonces serían como las dos observaciones que haría de pronto en este caso. Okay, bien, gracias. Betty, ¿alguien más?
Bueno, claramente sí, los esquemas y flujogramas son más cognitivistas que conductistas, pero los algoritmos no, los algoritmos son conductistas. Es decir, el algoritmo lo que significa es ir paso a paso. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes han seguido una receta para cocinar. Eso no es cognitivista, es conductista, porque te van diciendo primero hace esto, luego esto, luego esto. Y de hecho, incluso cómo aprende la gente a cocinar. La primera vez sigue la receta, la segunda vez vuelve y sigue la receta, la tercera vez sigue la receta y seguramente llega un día que dice, ve, ya yo no necesito la receta, ya me sé los pasos. O sea que ya aprendió a hacer, no sé, la cazuela de mariscos. Ya la aprendió a hacer. Eso fue un proceso conductista, o sea, todos los días iba desarrollando conductas y desarrollando habilidades para hacer ciertas cosas. Miremos que aquí es bien importante, yo resalté en rojo, ustedes alcanzan a ver ahí lo que yo marqué como rojo, ¿sí alcanzan a ver? Ok, lo que es importante recordar acá, y ahora estaba levantando la mano, no vi, alguien me estaba levantando la mano, ya le doy la palabra. Lo que es importante decir es, bueno, ¿qué aprendizajes se explican mejor? Entonces, para que nos acordemos cuando estamos diseñando nuestras experiencias de aprendizaje, uno dice, bueno, yo requiero que esto los estudiantes lo aprendan mediante un ejercicio de repetición o mediante un ejercicio secuenciado de pasos. Si lo que el estudiante tiene que aprender lo debe hacer mediante una secuencia de pasos o lo que tiene que hacer es aprender algo de memoria y repetirlo o aprender algunas asociaciones, ¿sí? Perro, cuatro patas, perro, no sé qué, esas asociaciones o ese tipo de aprendizaje que está en los niveles de pensamiento más bajo, se pueden lograr más fácil desde el conductismo, ¿sí? De hecho, aprender una destreza o una habilidad se aprende desde el conductismo. No sé si yo pongo siempre este ejemplo que puede sonar extremo. Seguramente todos aprendieron a nadar. Ustedes se preguntarían si yo hubiera tenido un profesor muy creativo que hubiera pretendido que yo aprendiera a nadar de manera constructivista, ¿cómo ese profesor me hubiera enseñado a nadar? ¿Alguien me puede decir cómo un profesor constructivista le enseña a nadar a un alumno? No. Lo lanza al agua para que nade. Lo pone primero a ver, lo pone primero a ver y después lo tira al agua. Exactamente, lo pone a que mire, que observe y luego tírese y mire a ver cómo lo va a hacer. Mientras que la mayoría de los profesores, cuando enseñan estas destrezas, las van enseñando a paso. Primero le enseñan a mover los brazos, luego las piernas, luego le enseñan cómo se sostiene en el agua, cómo flota, luego cómo combina. Es decir, hay una cantidad de pasos que uno tiene que aprender para ir ganando en destreza. Shirley, sí, dime. Profe, digamos que en esa parte considero que es dependiendo, cuando usted hablaba, por ejemplo, de la parte del conductismo anteriormente, dando el ejemplo de que, o sea, que cuando uno está diseñando y uno piensa si es conductista, si es conductivista o es constructivista, pues no sé, desde mi experiencia, pienso que siempre va a haber en el proceso de enseñanza, de pronto no es el que prime, pero no hay un solo enfoque, que no digan es que yo solamente soy conductista, o yo solamente soy cognitivista, o solamente soy constructivista, porque no es así, o Correcto. sea, tiene Sí. como una combinación. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje, para mí, esa es una opinión muy personal, siempre va a tener, digamos, así sea lo más pequeñito conductista, porque uno es como profesor quien le va a dar, puede ser que vamos a analizar casos, vamos a hacer una experiencia, vamos a hacer un proyecto, pero usted le está dando una instrucción al estudiante que él debe seguir. Puede que digamos que él tenga libertad en muchos aspectos, pero finalmente es el profesor quien le está dando el paso a paso. Ok, Y como usted de decía, por acuerdo. ejemplo, un deportista o una persona, un chef, dependiendo también del tipo de aprendizaje que se vaya a dar, pues así mismo se requiere el enfoque, porque uno no es lo mismo, por ejemplo, ser un médico, o sea, yo un médico no le puedo decir, vamos a mirar a ver cómo lo aprende, no, yo tengo que decirle la inyección se pone así o la cirugía se hace de esta manera y tiene que aprenderlo tal cual es el procedimiento, entonces no hay opción de pronto de experimentar, por ¿Y decirlo eso de es alguna manera. conductivista, cognitivista o constructivista? Tiene, Eso es lo para mí tiene conductismo porque yo le estoy diciendo tiene que tiene hacerlo de esta que. manera y tiene que aprenderlo así, Ujú. porque así se hace, o sea, no hay otra opción, yo no le puedo decir, no Ah, sé, un ok, odontólogo, ok. uno
Un odontólogo no le va a decir, experimentemos a ver, saque la muela. Puede que se dé el espacio, pero en el caso de la medicina hay como una estructura, algo muy puntual que debe repetirse y debe aprenderlo así porque hay unas normas, no sé, a nivel mundial donde de alguna manera se hace el procedimiento, ¿ya? Pues vale, creo que también depende mucho de la carrera o de lo que se estudie. Ok, muy bien. Eso es importante. Esa reflexión que estás haciendo es lo más importante. Mira que lo primero, para que vamos definiendo cosas, o sea, no es posible ser usar solo un enfoque. O sea, eso que nos dicen en nuestros proyectos educativos, nuestros PEI, que en esta institución somos constructivistas a carreta. O sea, uno no puede ser constructivista todo el tiempo, aunque puede proponérselo. Lo importante en la reflexión es que yo diga, bueno, a ver, voy a enseñar y voy a retomar tu ejemplo de la medicina. Yo voy a trabajar con los médicos. Entonces, lo primero que estamos en esta fase de diseño, yo digo, bueno, voy a tener una unidad, esta unidad que se llama de diagnóstico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se aprende más fácil el diagnóstico? Entonces, yo como diseñador digo, el diagnóstico yo lo puedo enseñar desde una perspectiva constructivista. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo enseñarle a los médicos a hacer diagnóstico clínico con casos. Y los casos son situaciones complejas que no tienen una única respuesta y entonces yo puedo someter a los estudiantes, no trabajando con pacientes, sino con casos históricos, porque yo puedo documentar casos de miles de pacientes que han pasado por una institución educativa, o es más, existen bancos de casos con historias clínicas y entonces yo puedo decir, voy a enseñarle a los médicos a diagnosticar mediante casos. En algún momento, cuando yo ya veo que él es capaz de diagnosticar con casos que son reales o simulados, entonces ya le puedo decir, bueno, muy bien, ahora te va a tocar practicar con pacientes reales. Incluso también los ponen a practicar con pacientes simulados, con actores. Entonces, invito a un actor, el actor se sabe un libreto y entonces le va diciendo al médico que le duele aquí, que le duele allá, le trae una radiografía y el estudiante que está aprendiendo para ser médico puede, o sea, revisar todo, hacerle el examen físico, hace todas las cosas y escribe su diagnóstico. El profesor experto le va a decir dónde te equivocaste en el diagnóstico y luego al final ya va a hacerlo con. Entonces, mira que no siempre, o sea, yo tengo que pensar cuál es la mejor estrategia desde las perspectivas de aprendizaje que me funcionaría en esa experiencia, lo cual no quiere decir que cuando esté en el salón de clase yo no recurra a ciertas actividades que son de otra corriente pedagógica. Es posible que en un momento dado yo diga, no, voy a tener que explicar esto porque no me están entendiendo, entonces me vuelvo un poco más cognitivista o conductista, dependiendo de qué haga. ¿Es claro eso? Perdón, tienen la mano levantada y no les he dado la mano. Tienen la mano levantada Jimena y Edgar. Entonces, en ese orden, Jimena, adelante. Ay, no, es que hay muchas cosas que quiero decir, no mentira, pero voy a ser muy práctica. Uno, quería hacer como la reflexión alrededor de lo de las asociaciones y el flujograma y los algoritmos. Justamente el algoritmo o un flujograma, digamos que vertical, y específicamente en el área de medicina, un algoritmo es algo que tú no puedes pensar. O sea, tú tienes un paciente en paro y entras, haces 30 compresiones por 2 ventilaciones y no piensas. De acuerdo. Es una conducta que es completamente aprendida. Claro, de acuerdo. Y para hacer una cirugía y desarrollar la destreza de cortar y no llevarse el nervio, el vaso, tienes que hacerlo 1000 veces, incluso tienes que practicar en modelos anatómicos antes de poderlo hacer. Entonces, ahí distinto al que hace diagnóstico, que es el médico clínico, algunas especialidades como la cirugía, la odontología, pues tiene que desarrollar destrezas y las destrezas, el desarrollo de destrezas se logran desde una perspectiva más conductista siguiendo algoritmos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y te lo tienes que saber, ya tiene que estar tan automatizada la conducta que yo no me tengo que poner a pensar cuál era el paso que seguía, no, hago esto y luego esto y si no, entonces tomo la decisión y hago estas cosas. Sí, de acuerdo, tienes toda la razón. Por eso es que hay que pensar cuál es, en la experiencia de aprendizaje, cuál me sirve más. Entonces, mira que puede que en tu programa, en tu facultad,
de salud que digan, no, aquí somos constructivistas, no le dicen, "Ah, no me eche tanta carreta, que cuando yo le esté enseñando reanimación, ahí no hay constructivismo. O lo reanima o no lo reanima y lo tiene que aprender a hacer en esta secuencia, punto. O sea, hay cosas que tienen que ser conductistas, hay cosas que se pueden manejar de manera cognitivista y hay cosas que se pueden manejar de manera constructivista. Sí, válido. ¿Sí? Y ahí el otro aporte que quería hacer es justamente alrededor de esa capacidad que tenemos de ampliar. Eso siempre va a estar muy ligado al objetivo de aprendizaje, pero también va a estar muy ligado a los pensamientos y a esos saberes previos. Entonces, en el ejemplo que usted ponía ahorita de la capacidad de diagnosticar con casos, para yo poder diagnosticar con casos necesito que el estudiante por lo menos haya pasado 4 semestres haciendo unas buenas asociaciones mentales, y eso es absolutamente cognitivista. Para yo poder llegar luego en un proceso constructivista a generar a partir de casos ya razonamientos mucho más complejos. Pero inicialmente tengo que hacer puras asociaciones mentales de qué tengo, qué puede estar pasando para yo poder llegar a un proceso constructivista. Entonces siento que y al final era mi conclusión, siento que en este modelo de corrientes pedagógicas y metodológicas se ha vuelto tabú algunos tipos algunas corrientes. De acuerdo. Y los aprendizajes, y parte de esos, los saberes ser, pues empiezan desde casa, desde un proceso completamente conductista. O sea, yo necesito a un niño que aprenda a obedecer, que sepa que si me desobedece o si me miente, pues va a tener una consecuencia, va a tener un castigo. ¿Sí? Llámelo consecuencia, castigo, rincón, lo que quiera, pero tiene que tener una consecuencia. ¿Sí? Y eso hace parte de esa misma educación que es transversal en la vida. Eso era mi aporte. Muy bien, muy bien. Eso es perfectamente válido. Con esto lo que queremos decir es, todas las corrientes pedagógicas hoy siguen estando vigentes. Lo importante, por eso lo traigo acá, lo importante es que yo ya soy consciente y soy capaz de decir, estoy diseñando, yo soy un diseñador, ¿cuál es el enfoque pedagógico y la didáctica que mejor me funciona aquí? ¿Sí? Miren que a veces cuando nosotros diseñábamos la experiencia de aprendizaje no pensábamos en eso, simplemente decíamos, pues pongo al estudiante a que lea, que haga, yo le cuento, y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué estás haciendo allí? Entonces eres conductista, cognitivista, constructivista, y la gente se ponía a pensar y dice, no, no sé qué estoy haciendo. Bueno, lo importante es que lo piense y seas capaz de explicar qué estás haciendo. Nadie está diciendo que si lo hago de manera conductista sea malo, para nada. Así nuestros proyectos educativos digan que todos somos constructivistas. Adelante, Edgar. Yo tengo bastantes problemas con eso. No tengo formación en educación, pero con varios, digamos, los ejemplos que estás colocando ahorita y lo que acaba de decir Jimena, tengo muchos problemas y por favor me los ayudan a resolver. Claro. El caso de los niños, que si el niño está mintiendo y entonces debe saber que tiene una consecuencia, y que esa consecuencia tiene que ser, o sea, lo que ella me está diciendo es en un esquema conductista. Yo pienso que no funciona, porque sí, mientras él lo pueda, mientras vea el castigo allí, lo puede hacer y lo puede convertir en un hábito, que es una de las estrategias, ¿no? Para que lo convierta en hábito y lo repita y cosas así. Yo prefiero pararme en el constructivismo y utilizar el cognitivismo y el conductismo como elementos de alguna manera como ayuda, pero viendo parado acá en el constructivismo. Para el ejemplo que estabas colocando ahora de aprender a nadar, conozco, bueno, yo soy biólogo, y entonces por allá en la comunidad de La Plata, una comunidad afrodescendiente en la costa pacífica, viendo a unos niños nadar en una de esas costas, son espectaculares nadando y son increíbles y no tienen un profesor. Aprenden en contexto y aprenden con la necesidad y no como se estaba describiendo ahora. Entonces, el aprendizaje en contexto para mí tiene un valor tremendo, ¿sí? No, claro que sí, claro que sí. Las otras, pero yo desde el constructivismo me puedo parar consciente para decir, ok, si necesito una receta, puedo utilizar la receta, pero la receta puede estar ahí escrita. Sí. El análisis y la interiorización de ese conocimiento y de la significación, como lo dice allí pues el texto, creo que es mucho mejor y da más resultados, es más permanente que esa otra, y pararse sobre todo, tengo problemas con el conductismo. Eso y lo digo, me parece desastroso para mí personalmente, me parece desastroso, ¿sí? Sí,
puede ser desastroso. Lo que pasa es que el conductismo lleva siglos de estarse utilizando. De hecho, cuando tú miras, pues una de las cosas que repiten nuestros rectores, si hoy un médico que se murió hace 100 años, bueno, o 50 años lo resucitamos, ese médico no sería capaz de actuar en el contexto actual. ¿Por qué? Porque fue formado de manera conductista y no podría operar, no sería capaz de adaptarse al contexto actual. Pero si a un profesor que se murió hace 200 años lo resucitamos, hoy dice, ve, seguimos haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuántos profesores hoy se paran y llenan tableros o hacen una conferencia, llevan 200 diapositivas y le entregan 200 diapositivas al estudiante? Eso fundamentalmente sigue siendo conductista. Entonces, aquí hay que diferenciar dos cosas en lo que tú estabas planteando, Edgar, y me parece muy valioso tu reflexión. Primero, cuando yo aprendo en el contexto natural, es decir, cuando yo aprendo a montar bicicleta y me doy contra el mundo, porque no tuve un profesor que me enseñara a montar bicicleta, aprendí de manera constructivista. ¿Sí? Cuando yo aprendí a nadar sin profesor, como la gente en las zonas rurales o en los barrios marginados, que los niños aprenden a nadar porque el amiguito, porque entre todos se fueron ayudando y todos aprenden, mira que ese aprendizaje es constructivista. Pero cuando los papás tienen plata y entonces meten a su niño a clases de natación, los papás no van a aceptar que el profesor tire al niño a la piscina. Los papás van a esperar que el profesor se meta con el niño a la piscina, le enseñe flotación, eso lo repiten y lo repiten y lo repiten, luego que le enseña a mover los brazos. O sea, hay un manejo más conductista porque como papá lo quiero hacer. Históricamente, los aprendizajes no formales, y digo los aprendizajes no formales, no se hacen desde la perspectiva conductista, se hacen más desde la perspectiva constructivista. De hecho, ¿cómo se aprendían los oficios? Se aprendían, si ustedes miran la historia de cómo se aprendían los oficios, se aprendían en contexto real, trabajando con un maestro quien me orientaba, pero yo como aprendiz iba descubriendo cosas. Yo miraba al maestro hacer ciertas cosas e intentaba hacerlas, pero no porque él me diera un algoritmo o no porque él me diera una secuencia, sino porque yo en contexto trataba de aprender lo que ese maestro me estaba enseñando. Y así aprendió la humanidad por siglos, hasta que nos inventamos la educación. Y entonces en la educación, para buscar la eficiencia de los procesos educativos, nosotros lo que dijimos, o los que se inventaron los procesos educativos, dijeron hay que hacerlo eficiente. Como lo tengo que enseñar a muchos, pues yo no me puedo poner a hacer un proceso constructivo. ¿El profesor se congeló o soy yo la que no lo veo? Es tú. Yo estoy viendo normal, común y corriente. Ok, no, sí, dígame si estoy congelado. Entonces, no. Ok, listo. Entonces miren que cuando empezó la educación, empezamos a trabajar en la formación a partir de la conducta. Y eso que empezamos a hacer a través de la conducta todavía nos permea y todavía sigue siendo muy válido. Lo que quiero decir es que no podemos desconocer que el aprendizaje basado en la conducta no sea aplicable. Claro que es aplicable. Ahora, es muy importante que como profesores nosotros digamos, no quiero seguir siendo tan conductista. Entonces me tengo que pasar al lado del constructivismo y en el lado del constructivismo, del cognitivismo, hay que entonces retar al estudiante para que él haga procesos intelectuales. Cuando yo no reto al estudiante para que él tenga procesos intelectuales, entonces sigo desde una perspectiva muy conductista. Lo que decía Edgar, ¿será que yo me quedo con el castigo al niño y entonces se me vuelve una repetición? Yo puedo trabajar inicialmente de forma conductista con el niño de si tú haces algo, eso tiene consecuencias. Pero si no paso a la reflexión de, ven, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo haces? ¿Quieres este castigo? O sea, ¿te sientes cómodo con ese castigo? Si no empiezo ejercicios de reflexión, posiblemente no voy a lograr mayores avances en la apropiación de ya ese comportamiento que yo quiero del niño respecto a lo que yo estaba diciendo. Y ese es un poco lo que sucede. Entonces, cuando estoy en contextos desescolarizados, aprendizaje no formal, casi que puedes poner 1000 ejemplos y los analizas y esos son constructivistas, porque aprendí en contexto, aprendí con el otro, aprendí discutiendo,
Aprendí viendo a ver cómo resuelvo esta situación que me está planteando, ¿sí? De hecho, cuando las personas salen a trabajar, cualquier profesional, ustedes se formaron y salieron a trabajar. Cuando uno sale a trabajar, continúa aprendiendo, ¿cierto? Aprende de su compañero, aprende de su jefe, pero aprende porque él le da información y le da instrucción. No, aprende en contexto, aprende viéndolo, aprende reflexionando, aprende dándose contra el mundo y reflexionando y diciendo qué es lo que me está pasando aquí porque esto no me funciona. Aprende de una perspectiva más constructivista. ¿Sí? Y en ese sentido, por eso vuelvo otra vez al mismo punto, en ese sentido de lo que estás colocando ahorita de ejemplo, los muchachos cuando salen, bueno, no, cuando uno sale de la universidad sabe sabiendo de muchas cosas, sabe conociendo de mucho y sabiendo de nada. De ¿sí? nada. Tiene una cantidad de teorías, y conoce un poco de procesos, sabe una cantidad. Bueno, ahora aplíquelo aquí en este contexto. No, tiene que comenzar otro proceso ya de a nivel profesional, aprender y cosas de esas. De acuerdo. ¿Por qué no en este proceso de educación formal iniciar con ese proceso? A mí me parece que la desescolarización o el aprendizaje no formal también tiene una validez tremenda. Y además podría enseñarnos mucho a nosotros que, bueno, la educación no está haciendo lo que debería hacer. Pienso y evaluando la sociedad en general. Sí, sí, no están sucediendo cosas. No están sucediendo las cosas que deberían suceder, aun cuando estemos escolarizados con grados altísimos en educación, seguimos comportándonos de una manera que no concuerda y como que no avanzamos, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo. Sí, o sea, eso tiene sus explicaciones, seguramente podríamos seguir discutiendo, pero bueno, o sea, avancemos un poquito, pues porque, pero ya es claro allí, es importante, miren, el llamado es importante que pensemos, desde qué perspectiva quiero diseñar mi experiencia de aprendizaje. Ese es el mensaje que hay detrás de esto. Y veamos que uno podría, cualquier cosa que uno trabaje en procesos de aprendizaje con su estudiante lo podría hacer desde las tres perspectivas: conductivista, cognitivista, constructivista. Yo como diseñador privilegio, como profesor dueño de mi curso, debo escoger y decir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en qué momento voy a trabajar. Bien, vamos a la siguiente, al siguiente eje. El siguiente es, ¿cuáles de los principios de esa teoría son aplicables al diseño curricular? En el caso del conductismo, producir resultados observables y medibles, evaluación diagnóstica antes de empezar el proceso de enseñanza-aprendizaje, énfasis en el dominio de los primeros pasos antes de avanzar con niveles más avanzados, uso de la retroalimentación como refuerzo para impactar el desempeño, uso de pistas, modelaje y práctica para asegurar una fuerte asociación estímulo-respuesta, la planificación y diseño instruccional de un programa o una clase, la repetición de contenidos para hacer refuerzo de los contenidos adquiridos, la evaluación previa de los estudiantes para determinar dónde debe comenzar la instrucción, la evaluación sumativa con la intención de medir al estudiante, se plantea un objetivo observable y medible para la clase, asignatura o el programa, y uso de premios y castigos para impactar el desempeño tangible. El cognitivismo, uso de la retroalimentación para guiar y apoyar las conexiones mentales. En el anterior simplemente es informativo, o sea, decirle eso te quedó mal y ya, pero aquí ya es un proceso más de guía y para que el estudiante pues, pueda, digamos que, mejorar en su proceso. Análisis del estudiante para conocer su predisposición para el aprendizaje y para determinar cómo diseñar la instrucción para que pueda ser fácilmente asimilada. Énfasis en la participación activa del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Énfasis en la estructuración, organización y secuencia de la información para su fácil procesamiento por parte de los estudiantes. Creación de ambientes de aprendizaje que permitan y estimulen a los estudiantes a hacer conexiones con material previamente. Uso de análisis jerárquico para identificar las relaciones de prerequisito y tener en cuenta que los estudiantes tienen diversas experiencias de aprendizaje que pueden afectar en los resultados. Es decir, lo que él sabe, el profesor puede preparar, organizar una forma de dar las cosas, pero el estudiante desde su experiencia pues puede, digamos que abrir otras perspectivas para los demás compañeros o para el profesor. Y en el caso del constructivismo, énfasis en la identificación
énfasis en el control por parte del estudiante, ya que es el actor principal del proceso. Fomentar el uso de las habilidades de resolución de problemas que permitan al estudiante ir más allá. Evaluación enfocada hacia la transferencia de conocimiento y habilidades. Creación de experiencias más que contenidos, teniendo en cuenta a profundidad el contenido. Especificar los métodos y las estrategias instruccionales que ayudarán al estudiante a explorar activamente tópicos a veces complejos y o temas. El contenido no está preespecificado. La información producto es producto de diversas fuentes es primordial. Los objetivos de desempeño no están tan relacionados con el contenido, sino que se centran en los procesos de construcción y se divide en unidades de aprendizaje. Los conocimientos de acuerdo a un análisis jerárquico de relaciones. Bien. Ok, aquí hay unos elementos importantes para que lo tengamos en cuenta, porque a veces yo me he encontrado que las personas se dicen, bueno, sí voy a usar conductismo, pero tampoco lo usan bien. Miren que si yo digo que voy a trabajar con una perspectiva conductista, hay unos elementos que debo tener en mi propuesta de diseño de la experiencia. El primero es el concepto de la repetición como refuerzo. O sea, recuerden que el conductismo está basado en la teoría de estímulo, respuesta, repetición. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy conductista, debo trabajar la estrategia de tal manera que los estudiantes están sometidos a un estímulo, pero yo hago la repetición. Yo tengo que definir la actividad de repetición para que la conducta se logre. Entonces, es fundamental esto que está acá. Permítanme, yo vuelvo a señalar acá. Entonces, la repetición es fundamental. Esta repetición. Lo otro que es fundamental es el uso de las pistas, modelajes y prácticas. Ustedes lo habrán visto, o sea, cuando uno es conductista, los profesores lo que hacen es básicamente poner pistas. ¿Qué son las pistas? Dar ejemplos. O mostrar el algoritmo. Cuando yo le digo al estudiante paso 1, paso 2, paso 3, o sea, primero hacemos esto, segundo esto, tercero esto, esos son las pistas. Entonces, los conductistas, cuando se trabaja desde una perspectiva conductista, porque digo que eso es conductista, pues fundamentalmente tengo que tener en cuenta que en mi diseño esos elementos tienen que aparecer. Si yo no tengo la posibilidad, si yo no incluyo la repetición, la verdad es que no estoy siendo conductista, estoy dejando a medias la estrategia, no la estoy logrando. Finalmente, el uso de premios y castigos es importante que lo tengamos en cuenta. Yo tengo que utilizar premios y castigos. Y a veces los profesores nos equivocamos usando las notas como premio o como castigo. Eso no debería ser el estímulo que se utiliza para el refuerzo. Bien, si yo estoy en el cognitivismo, fundamentalmente debo trabajar en el tema de énfasis en la estructuración, organización y secuencia de la información por parte de los estudiantes. Entonces, yo tengo que estar seguro que demando de los estudiantes un ejercicio de estructurar, organizar, secuenciar y relacionar la información. ¿Cómo lo hago? Pues le puedo pedir mapas, cuadros, diagramas, representaciones, cualquier cosa que le permita a él hacer esa codificación. Debo crear ambientes de aprendizaje que ayuden a los estudiantes a crear esas conexiones, ¿cierto? Y debo hacer énfasis en la participación activa del estudiante. ¿Por qué? Porque quien codifica es el estudiante. No sé si ustedes lo han hecho, pero si yo le presento a los estudiantes un mapa conceptual, para ellos eso no significa nada, porque ellos no lo hicieron. Los estudiantes tienen que hacer su propio mapa conceptual. Bien, si estoy en el constructivismo, los elementos fundamentales que se deben utilizar es el reto y la presentación de problemas. Yo debo presentarle a los estudiantes las situaciones de aprendizaje como un reto o como un problema que él debe resolver incorporando todos los demás elementos. Ese es como el principio fundamental que debe guiar nuestro ejercicio. También debo tener en cuenta los conocimientos previos. O sea, yo debo saber exactamente qué saben y qué no saben los estudiantes para entender
si ese problema puede ser o no resuelto. Entonces, es importante que recuerden los principios de estas teorías aplicables al diseño curricular. Y para terminar, miremos la didáctica. Entonces, uno ya tiene estos elementos y finalmente pues lo que uno encuentra normalmente en la gente es que recuerda la didáctica y dice, bueno, esta estrategia me funciona mejor con esta didáctica en este momento para esta experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿qué didácticas proponen ustedes? Vamos al último punto. Ah, perdón, yo borro para que esto no moleste. Listo, adelante. Está silenciada. Ajá, para el contextismo serían pistas, flujogramas, crucigramas, uso de gamificación con premios, retroalimentación informada, transcripción de textos, planas, premios y castigos, memorización. Bueno, aunque aquí según lo que usted explicó, profe, no iría a la memorización, sino que iría en el cognitivismo. Clases computacionales, pistas o indicios para ayudar a extraer la respuesta. En el caso del cognitivismo, irían los cuadros, los mapas mentales, las asociaciones, la resolución de problemas, los ensayos, la síntesis, las guías de práctica, las técnicas de autoplanificación, la esquematización, problemas conceptuales y mentefactos, el resumen o la síntesis, uso de ejemplos pertinentes y analogías. Y en el caso de constructivismo, instruye al estudiante sobre cómo construir significados y sobre cómo evaluarlos, conducirlos, actualizarlos. Instruye al estudiante sobre cómo construir significados y cómo conducir, evaluar y actualizar efectivamente esas construcciones. Diseñar y ajustar esas experiencias para el estudiante, de manera que los contextos puedan experimentarse de forma automática y coherente, y uso de pasantías, simulaciones, prácticas y aprendizaje social. Bien, digamos que acá volvimos, o sea, si te vuelves un poquito a la izquierda, por favor. Realmente esas no son, ¿cómo era el eje? Volvamos al eje. ¿Qué estrategias didácticas? ¿Qué didácticas? Entonces, las didácticas, no sé qué vieron ustedes como didácticas en su curso, pero pues aquí uno lo que podría decir es qué didácticas puedo utilizar. Pues no sé, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por indagación, método de casos, aprendizaje basado en retos, juego de roles, simulación, clase magistral, ¿sí? Entonces, no me quites el cuadrito. Sí, por... pues ese me salió como... Ahí, exacto. Entonces, estos son elementos que hacen parte de alguna estrategia. Entonces, lo importante es que empecemos a pensar, bueno, ¿qué nos funciona? ¿Cuáles didácticas nos funcionan? Entonces, lo más fácil es, arranquemos por la derecha. En el constructivismo, claramente las didácticas que uno debería trabajar es aprendizaje basado en problemas, en el constructivismo, no en el conductismo. Al otro lado, uno debería trabajar aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado por indagación, ¿sí? O sea, ABP, que es aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, que es o por problemas o por proyectos, aprendizaje por indagación, ¿sí? Aprendizaje por indagación no funciona, que es aprendizaje por investigación, método de casos, ¿sí? Método de casos, aprendizaje en contextos reales, o sea, o aprendizaje en contextos de práctica, o aprendizaje por servicio. En fin, hay una cantidad de didácticas que yo debería ser capaz de, o ya ustedes las conocen como didácticas inductivas, ¿sí? O sea, todas las didácticas o las técnicas inductivas funcionan muy bien en el constructivismo. O sea, hay más, ahí falta, por ejemplo, bueno, las simulaciones más didácticas inductivas.
¿Listo? Como esas y hay más. ¿Qué nos funcionaría cuáles didácticas nos funcionarían en el cognitivismo? Son todas las didácticas asociadas a la gestión de información. Entonces, esas tienen que ver con esquematización, solución de problemas, también me funciona. No ABP, sino solución de problemas. ¿Qué otra conocen? Todas las que tienen que ver con las escrituras, la escritura como estrategia didáctica. Bueno, y habría muchas más. Bien, ¿qué funciona en el conductismo? Las didácticas asociadas a transmisión de información. Y desarrollo de destrezas. ¿Sí? Entonces está pues la exposición magistral del profesor o del estudiante. Los algoritmos o las secuencias. Aprendizaje mediante algoritmos o secuencias. La simulación, los simuladores. Las prácticas guiadas. O sea, cuando yo, y este es por ejemplo, los que tienen laboratorios, por restricción, por regulación, por miedo, por temor, por muchas cosas, la mayoría de los estudiantes aprenden en los laboratorios con prácticas guiadas. Eso es conductismo. Paso 1, haga esto. Paso 2, mida esto. Juegos de roles. ¿Los juegos de roles qué son? No, el juego de rol no es conductista. El juego de rol, ¿qué es? Constructivista, es una didáctica inductiva. ¿Sí? Bien, entonces lo importante es que miren que uno tiene acá una serie, o ustedes debieron desarrollar una serie de aproximaciones a estas teorías, ¿cierto? A estas didácticas. Y aquí lo importante es decir, bueno, yo quiero ser constructivista y tengo todas estas opciones, entonces me va a funcionar mejor cuando yo estoy siendo constructivista y voy a utilizar un aprendizaje por proyectos. Entonces ya sé, voy a hacerlo por proyectos, es constructivista. ¿Y qué sucede? Cuando yo escojo la didáctica, recuerden que toda didáctica ya tiene una secuencia didáctica, es decir, las didácticas están definidas y le dicen a uno cómo se debe realizar la secuencia didáctica para que de verdad yo esté en esa didáctica. Entonces, por eso es importante que recuerden lo que ustedes aprendieron sobre didácticas, ¿no? Porque aquí cuando uno está diseñando, al hacer el diseño microcurricular o el diseño de la experiencia, uno dice, bueno, entonces yo les entrego el problema a los estudiantes, le pido a ellos que indaguen, que definan, que formulen el problema, que busquen, que hagan. Entonces, esos son los pasos o mi secuencia didáctica. ¿Claro? Claro lo que es el uso de estas didácticas de acuerdo al enfoque. Sí, profe, para mí queda claro. Bueno,
Ahora, hay más, o sea, obviamente uno podría sacar, hay un listado infinito de estrategias didácticas, algunas más que didácticas son acciones didácticas, pero igual las podría uno empezar a anotar allí. Bien, entonces con base en esto es que uno hace el ejercicio reflexivo cuando está haciendo el diseño de su propuesta curricular. O sea, dice, bueno, esta unidad o módulo me funcionaría mejor desde una perspectiva conductista. Perfecto, nadie está diciendo que eso no puede ser conductista. Y conductista y lo voy a trabajar mediante simulación o lo voy a trabajar mediante exposiciones. ¿Por qué? Porque considero que esto es un tema, bueno, aquí falta, por ejemplo, la aplicación. También aquí existe aplicación de saberes para solución de problemas en el conductismo. ¿Qué es lo que hacen los profesores de matemáticas? El profesor de matemáticas trabaja normalmente con el método de aplicación de saberes para la solución de problemas, que es como uno aprende a resolver la ecuación cuadrática y el trinomio y a factorizar y a no sé qué. Es decir, le explican a uno cómo se hace y luego tiene que hacer 50 ejemplos de lo mismo. Esa es una forma conductista de aprender. Entonces, ¿por qué lo repasábamos? Porque posiblemente ustedes todos estos saberes los tenían, pero aquí lo que estamos tratando es de integrarlos desde una dimensión que es el diseño, es entender esto, pero a la luz de lo que implica diseñar mi experiencia de aprendizaje. Y es lo que vamos a seguir haciendo en las siguientes unidades. Todo el tiempo vamos a estar pensando, bueno, ¿y esto que estoy haciendo qué es? Para cerrar esto, en 2 palabras, díganme ustedes qué didácticas o qué enfoque estamos utilizando en este curso. Si quieres, dejas de compartir ya, Shirley. Gracias. Ay, yo quiero preguntar eso porque es una duda que he tenido todo el tiempo. En este curso y en realidad en muchos, uno tiende a pensar, o sea, uno piensa que está en un método constructivista porque uno a partir de la inducción, o sea, de un problema que uno va a tener, que generalmente es la aplicación a algo propio, genera toda una serie de aprendizajes, ¿cierto? Sí. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención y es algo que usted mencionó ahorita y es cómo se va articulando. Entonces uno ve que durante la sesión uno tiene siempre una fase completamente conductista. Paso 1, paso 2, paso 3. Lea esto, haga esto, monte aquí, haga así. O sea, la receta de cómo hacer el paso a paso, la instrucción es absolutamente conductista. Y luego tenemos obviamente un proceso muy cognitivista, por ejemplo, haga un cuadro donde usted compare y realice la síntesis de y finalmente ahí sí construya. Entonces eso me lleva a pensar algo. Cuando yo pienso en constructivismo, yo puedo decir que incluyo el resto, o sea, el constructivismo me permite incluir el resto o yo puedo, como lo que yo siento que pasa en esta carrera o en este curso, que es una mezcla de todo. Sí, uno es una mezcla de todo, pero aquí realmente conductismo no estamos haciendo nada, cero. Conductista sería, a ver, para dar el contraejemplo, cuando yo doy una secuencia de aprendizaje y les digo cómo ustedes deben enfrentar los materiales, no es conductista, es simplemente una guía de aproximación. Conductista sería si yo les dijera, venga, la fase de análisis se hace de esta manera, venga, les muestro un ejemplo y ahora usted trate de hacer lo mismo siguiendo el ejemplo, porque ahí le estoy dando una pista. Ustedes han visto que en el diseño yo no les doy ejemplo, no les digo cómo se hace, le digo, mire, ahí hay unos fundamentos, interprételos y trate de resolver el problema, ¿sí? Entonces, cuando el profesor te plantea el problema y te dice hay unos fundamentos, usted vaya y estudie los fundamentos, aproxímese a los fundamentos, trate de usar los fundamentos para resolver el problema, está siendo constructivista, estás dejando que la persona construya a partir de cómo interpreta ese marco de referencia. Ahora, cuando en este curso, cuando se les pide que hagan una lectura y para poder, uno podría trabajar la lectura desde una perspectiva muy constructivista, pero en aras del tiempo, y ahí es donde uno tiene que empezar a trabajar y tomar decisiones cuando diseña. Todo diseñador toma decisiones. Yo podría haberles dado las lecturas a ustedes y haberlas trabajado desde una perspectiva muy constructivista. ¿Cómo se trabajaría desde una perspectiva muy constructivista una lectura? No se puede, tendría que haberle dado 2 lecturas.
2 lecturas que presentaran puntos de vista divergentes y pedirles que hicieran un análisis y que ustedes tomaran una postura respecto de lo que presenta el autor A o el autor B y que justificaran por qué para ustedes tiene más valor o más aplicabilidad en su vida profesional la propuesta del autor A. Eso sería un estudio más constructivista de 2 lecturas o de 3 lecturas. Eso significa que tendríamos que ir un poco más despacio. Ahora, si yo lo que digo es, bueno, sí, posiblemente yo les puedo dar más marcos de referencia, no solo ADI, y lo podría hacer así, pero digo, no tengo tiempo, entonces voy a trabajar con el marco de referencia ADI o voy a trabajar con este autor que me presenta una perspectiva. Si yo quiero que ellos entiendan y generen unas relaciones y unas conexiones entre lo que saben, su experiencia, con lo que está presentando el autor, entonces le pido que hagan un ejercicio de codificar, de organizar y de trabajar relaciones o identificar relaciones entre ese material y lo que ya saben. Por eso ustedes han visto que yo les pido que hagan cuadros o mapas. Es decir, que aquí yo estoy combinando 2 estrategias. La aproximación a los saberes conceptuales teóricos lo hacemos desde una perspectiva cognitivista a través del ejercicio de codificar, organizar y luego discutir y llegar a acuerdos sobre un cuadro o un mapa. Y una vez que se tienen esos elementos y se tiene claridad sobre los elementos, se les pide a ustedes que lo apliquen resolviendo un problema que es problema de ustedes, de contexto. Ustedes lo definieron. Ustedes están trabajando en su propio diseño. No tienen un ejemplo, no les he dado un ejemplo. Todos los semestres, bueno, la mayoría de los semestres siempre algunas personas me piden que, profe, no tiene un ejemplo para verlo. No, porque si les doy un ejemplo soy conductista. Dar un ejemplo es dar una pista, ¿sí? Y el conductismo se basa en dar pistas. Entonces, es claro que este curso está diseñado teniendo 2 enfoques. Trabaja la aproximación conceptual desde una perspectiva cognitivista y trabaja ya el desarrollo del pensamiento del currículo desde una perspectiva constructivista. Eso es lo que ustedes deben pensarse cuando están haciendo el ejercicio de diseño. Y lo que yo les decía, uno toma una decisión y esa decisión está basada en el tiempo que yo tengo. Si a mí me hubieran dicho que este curso no iba a durar 12 semanas, sino que me daban 20 semanas, seguramente hubiéramos podido trabajar las lecturas desde una perspectiva más constructivista, no tan cognitivista. Pero es que no tenía tiempo. O sea, me dan un marco de 12 semanas y en 12 semanas tengo que abordar los elementos conceptuales y luego su aplicación a la solución de un problema. ¿Es claro eso? Que aquí hay una combinación de 2 enfoques. Ahora, dar las consignas de lo que se debe trabajar en la semana no es conductismo, ¿no? ¿Es claro? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, gracias. Sí, claro. Bueno, muy bien. Entonces, se supone que a partir de aquí vamos a trabajar ya en la revisión de ese diseño curricular. Esperamos que todos puedan entregar hoy al terminar la noche, porque recuerden, quien no lo entregue no va a poder servir de par o trabajar como par para revisar uno de los 2 de los trabajos de sus compañeros y tampoco le puede asignar la plataforma luego pares. Entonces yo espero que hayan subido el trabajo o tienen hasta medianoche para subirlo. Yo en la mañana pues asigno, le pido a la plataforma que haga la asignación de los pares. A partir de esa revisión, lo que vamos a trabajar dentro de 8 días es fundamentalmente el tema o la revisión ya de la propuesta de diseño curricular. Bien, con eso dejamos pues nuestra reunión de hoy allí. No sé si haya alguna pregunta. Bien, ¿no hay preguntas? No, profe. No, yo no tengo. No, señor. No. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y espero que tengan una muy buena noche. Profe, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Luego, Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, gracias.